Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Soya Costas, y a Benjamín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 246. El don de Erendil o al caer la tarde y el sol hundirse en el mar occidental, dos estrellas brillantes se alzaron juntas a su paso, una reluciente con un resplandor blanco puro y la otra ardiendo con un resplandor rojo ardiente. Eran la estrella de Erendil, Venus, y la estrella de Carmil, Marte. En la cima de Ortanc, Silas se encontraba en el corazón de un vasto círculo de mitril, sus runas grabadas en plata y vivas de poder. Delante de él ardía un horno de mitril, y bajo sus pies los intrincados patrones del arreglo palpitaban con una luz contenida. Más allá del círculo, Elrond, Gandalf y Arwen observaban en silencio. Silas levantó su bastón y vertió su fuerza en el arreglo. Una a una, las runas de mitril se encendieron, zumbando como voces despiertas. Ortanc mismo pareció despertarse, una profunda vibración vibrando a través de las piedras de la torre. En ese mismo momento, Elrond y Gandalf levantaron las manos. Los anillos de aire y fuego brillaban, y las mareas invisibles de viento y llama se desbordaban, atraídas por el trabajo mágico. Desde leguas de distancia, los elementos fueron invocados, el aire corriendo como una tormenta, el fuego hirviendo como venas fundidas, hasta que se expandieron en un mar de poder bruto, derramándose en el círculo. Entonces los cielos respondieron. Erendil y Carmil derribaron dos pilares gemelos de luz, blanco y carmesí, que atravesaron el cielo nocturno y se derramaron en la corona de Ortanc. A lo largo de la Tierra Media no podía pasar por alto la vista. Desde la montaña solitaria en el norte hasta Gondor en el sur, desde las tierras salvajes de Eriador hasta las puertas de hierro de Mordor, ojos alzados. La sorpresa se extendió por las naciones, aunque pocos se sorprendieron ya. Demasiadas maravillas de este tipo habían surgido este año, y la mayoría de los que prestaban atención ya susurraban el mismo nombre detrás de estas maravillas: Silas. Sin embargo, muy arriba, en la misma fuente del rayo blanco, se agitaba una maravilla mayor. Un barco de blanco puro flotaba entre el firmamento. Su proa curvaba como el cuello de un cisne, sus remos dorados brillaban como luz fundida, y sus velas, tejidas de plata, relucían como la propia luna. Sobre su cubierta se alzaba un alto semielfo coronado con un silmaril llameante. La luz irrumpió tanto de la joya como del portador hasta que ambos quedaron indistinguibles, su forma un contorno radiante demasiado brillante para los ojos mortales. En su hombro se posaba un pájaro blanco, y levantó una mano para acariciar sus plumas. Arwen, murmuró Erendil, su voz suave pero que se extendía por el vacío, nuestra nieta ha entregado su corazón, y su amado es, un joven muy curioso. El pájaro trinó un canto claro y melodioso en respuesta. Erendil sonrió, escuchando como si fuera una bendición. Entonces ayudémosles. Y con eso, su corona brilló con más fuerza, el silmaril estallando con una luz sin sombras que inundó los mares del cielo. Muy abajo, Silas luchaba por estabilizar el círculo, los haces gemelos alimentando el horno con una potencia abrumadora. Entonces, de repente, la estrella de Erendil brilló, brillando más que la propia luna. Un vasto rayo de radiancia, más denso, puro y sagrado que la luz estelar, atravesó los cielos y descendió directamente en el arreglo. Silas se quedó paralizado, con los ojos abiertos de asombro. ¿Esto y? Por muy intrincado que fuera el círculo de Silas, no debería haber podido extraer una esencia estelar tan pura.
La pura brillantez desafiaba la razón. Fuera del arreglo, incluso el Rond y Gandalf se quedaron sorprendidos por un momento, luego comprendieron. Al ver la expresión desconcertada de Silas, Gandalf se rió, con los ojos brillando. No temas, muchacho. Esto no es peligro. Es un regalo, del propio Elendil. Una bendición que ningún otro mortal ha recibido jamás. El Rond inclinó la cabeza en solemne acuerdo. La estrella de Elendil no es una simple estrella. Es un Silmaril. Lo que estás absorbiendo no es solo luz estelar, sino el poder sagrado que contiene esa joya. Con ella, la piedra filosofal que forjas puede tener una calidad mucho más allá de lo que cualquier alquimista podría aspirar. No malgastes este regalo. Al oír sus palabras, Silas finalmente entendió. Entonces recordó la verdad de la estrella de Elendil, que era el propio Elendil, navegando por los cielos en Vingilot, el sagrado barco. Y Elendil no era otro que el padre de Elrond, y abuelo de Arwen. La historia se desplegó en su mente. Cómo la doncella élfica Lúthien y el mortal Beren habían arrebatado un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth, pagándolo con dolor y sacrificio. Cómo la joya pasó a su hijo Dior, y de Dior a su hija Elwyn. Cómo, durante la tercera matanza de parientes, Elwyn se arrojó al mar con la joya, solo para ser alzada por la lástima de Winen, transformada en un pájaro blanco y entregada a su amado Elendil. Guiados por su luz, llegaron a Valinor y suplicaron a los Valar que trajeran la liberación contra Morgoth. Y así el barco fue santificado, elevado a los cielos, y desde entonces, Elendil había navegado por el cielo nocturno, llevando el Silmaril en la frente, la gran estrella de la esperanza. Y ahora Silas, a través de su vínculo con el Rond y Arwen, se deleitaba en ese legado, recibiendo lo que solo podía llamar un regalo de boda por adelantado de su inmortal antepasado. Decidido a no desperdiciar la bendición, absorbió la esencia del Silmaril de Elendil y el fuego rojo de Carnil hacia el horno. Las llamas de sangre de dragón rugían, su calor agudizado por la entrada de fuego elemental, y la luz estelar se fusionó con el líquido dorado dentro del frasco. A su lado, el Rond y Gandalf volcaron su fuerza en el círculo, canalizando el poder de Bil y Ainarya, los anillos de aire y fuego, hasta que la matriz vibró con un poder sobrenatural. Hora tras hora el trabajo continuaba. Al amanecer, cuando las estrellas se retiraron hacia el cielo que se iluminaba, Orthanc aún ardía con luz. El poder estelar acumulado se aferraba a la torre, brillando como polvo estelar flotante. Vista desde lejos, era como si una estrella radiante hubiera descendido y se hubiera alojado en la corona de la torre. Los Dunlendings, que habitaban más cerca del valle, presenciaron los rayos de luz atravesando la noche y cayeron de rodillas asombrados. Ahora, al ver la torre brillar con luz estelar incluso bajo el sol del día, su asombro se profundizó en reverencia. Entre ellos se difundieron susurros de que Silas ya no era solo un señor o mago, sino un dios en forma humana. Algunos se arrodillaron en señal de adoración. Otros ni siquiera se atrevieron a mirar directamente a la torre. En su cima, el horno rugía cada vez más fuerte. Las llamas de sangre de dragón, alimentadas por los abundantes elementos de fuego invocados por Narya, ardían con una intensidad nunca antes vista. El matraz de 2 cuellos que contenía el oro fundido no pudo soportar el calor. En un instante, se vaporizó, dejando solo una esfera flotante de líquido dorado suspendida dentro del horno. Permanecía intacta contra las llamas abrasadoras de sangre de dragón, pero en lugar de marchitarse bajo ellas, se volvía cada vez más radiante. Alimentado por la sangre del dragón como catalizador, el líquido absorbía con avidez las corrientes reunidas de fuego y aire, uniéndolas con la luz estelar de Elendil y el fuego rojo de Carnil. Entonces, dentro del resplandor dorado, apareció una sola mota carmesí. No era más grande que un grano de arena, pero brillaba con tal intensidad que parecía una gota de cinabrio caída en oro fundido, imposible de ignorar. De ese punto latía un resplandor carmesí, atravesando paredes, encantamientos y barreras del horno. La luz cayó sobre Silas, y de inmediato su mente ardió con claridad. Sus pensamientos se volvieron agudos como acero templado, sus percepciones más agudas que nunca, como si una corona de sabiduría se hubiera puesto sobre su frente. Los enredos hilos de hechizos, pociones y leyes alquímicas se desplegaron ante él en perfecto orden. Revelaciones que nunca había imaginado surgieron, y su magia brotó como un río en una riada. Por un instante se alegró, perdido en la maravilla de todo ello. Pero la alegría se desvaneció. La luz traía consigo otra carga. Sus propios deseos, multiplicados por 100, presionando contra su corazón y mente. Lo que más anhelaba, poder, amor, triunfo, inmortalidad, se alzó ante él como fantasmas, tentando, susurrando, exigiendo rendición.
Se recurrió a la oclumancia, invocando la fortaleza de su mente para resistir la tormenta. El castillo mental resistía la intrusión externa, pero esta prueba era diferente. Estas sombras no eran enemigos que lo asaltaban desde fuera, eran sus propios deseos, extraídos de su propia alma, hinchados hasta amenazar con apoderarse de él. Por el momento, los combatió. Sin embargo, conocía la verdad. A medida que el líquido dorado seguía volviéndose rojo, la presión también aumentaba, hasta que su espíritu pudiera romperse bajo el peso de lo que más deseaba. Si fallaba, el trabajo fracasaría, no solo la piedra, sino él mismo. No se convertiría en un esclavo de algún señor tenebroso o artefacto maldito, como ocurrió con el anillo único. En cambio, se convertiría en esclavo de su propio anhelo, atado para siempre a los hambres de su corazón. Fuera del círculo, Gandalf, Elrond y Arwen observaban, con rostros marcados por la preocupación. Elrond frunció el ceño mientras hablaba en un tono grave y grave. Este juicio es más duro que cualquier otro anterior. Si Silas lo soporta, su espíritu emergerá perfeccionado, y la piedra que forje no tendrá defectos. Sin embargo, una victoria así es casi inimaginable. Ni siquiera yo juraría resistirme a cada deseo que se esconde en lo más profundo de mi corazón. ¿Puede cualquier mortal soportar semejante crisol? Lanzó una mirada de reojo a Gandalf, pero el peregrino gris solo observó, con el bastón apretado y los ojos duros de determinación. Arwen se llevó una mano a los labios, su preocupación evidente. Elrond suspiró, preparándose. Si Silas flaqueaba, intervendría, mejor sacarle de la ruina que verlo consumido por su propio anhelo. Pero si ese momento llegara, la piedra no sería perfecta. Al igual que la piedra filosofal de Nicolás Flamel, aunque podía conceder la inmortalidad, no podía evitar que el cuerpo envejeciera. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com/link reflexiones de los creadores emoticon 29 hacer un checkout comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 247. Viajando de regreso. Al caer la noche, la estrella oculta de Erendil y la ardiente estrella de Carnil se alzaron de nuevo desde el horizonte occidental. De nuevo, sus 2 rayos de luz estelar cayeron sobre la cima de Orthanc, inundando la gran matriz de Mithril con un brillo incesante. Cuando salió el sol, las estrellas volvieron a subir al cielo, pero el círculo seguía vibrando con su poder persistente. Día tras día, el líquido dorado dentro del horno se volvía más intenso, cada vez más se volvía carmesí. Su resplandor se volvió feroz, proyectando un resplandor rojizo que se extendía por la torre y la tierra más allá. Bajo esa luz, el propio poder de Silas crecía como una marea tormentosa. Su espíritu alcanzó nuevas alturas, su dominio de la hechicería, la alquimia y el saber se profundizó a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, con cada ascenso venía una sombra. Sus deseos más íntimos amplificados, afilados, dados carne como visiones. En esas ilusiones, caminaba como un dios. Sauron yacía roto bajo sus pies, Morgoth se acurrucaba vencido, y los Valar inclinaban sus orgullosas cabezas. Los superó a todos, hasta que incluso el lugar de Ilúvatar parecía al alcance. Entonces el sueño le llevó aún más lejos, al mundo mágico donde asumió el manto de la propia muerte, regalando a los hermanos Peverell sus reliquias. Vio a los 4 fundadores levantar los muros de Hogwarts y, por fin, regresar a su primera tierra natal, entronizado como su única deidad. Las visiones eran tan vívidas que apenas podía distinguir el despertar de un sueño. Solo la fortaleza de su oclumancia le mantenía atado, un único bastión de razón que contenía la avalancha de anhelo. Aún así, sabía que las piedras del castillo se estaban afinando. El deseo no era enemigo fuera, sino dentro, su propia voluntad, retorcida en su contra. Fuera del círculo, Gandalf y Elrond vertieron la fuerza de sus anillos en el arreglo, sosteniendo el fuego y el aire que alimentaban la obra. Arwen permaneció a su lado, en silencio, con la mirada fija en Silas con un miedo silencioso. Esta extraña conjunción duró más que cualquier otra registrada en la tradición. El pueblo de la Tierra Media, al principio sorprendido por las columnas gemelas de luz estelar, se había acostumbrado. Tras semanas de maravillas, para ellos se convirtió en otra maravilla en una temporada de maravillas. Así pasaron los días, 10, 20, 50. Al amanecer, el crisol se acercaba a su fin. Solo quedaba el último hilo de oro en el horno, desvaneciéndose en carmesí. La luz se encendió hasta su cenit. Una ola de resplandor escarlata estalló desde el horno, y la cima de Orthanc ardía como un faro de fuego. El valle de Isengard yacía bañado de rojo, como si una estrella se hubiera incrustado en la corona de la torre.
Criaturas de toda la tierra volvieron el rostro hacia él. Los hipogrifos en el bosque, el sabueso de 3 cabezas Cerbero, Aslan el grifo, incluso el propio Shadowfax, todos se bañaban en el resplandor con tranquila facilidad. Sus corazones sencillos no conocían peligro de deseo, solo calidez y extraño consuelo. Pero Gandalf y Elrond pensaban lo contrario. Bañados en esa misma marea carmesí, su fuerza creció, sus reservas largamente dormidas despertando con nueva vida. Les sorprendió, pues no habían conocido un aumento tan rápido en siglos. Sin embargo, la maravilla se convirtió rápidamente en temor, pues sabían lo que tal poder exigía a cambio. El rostro de Elrond se oscureció, su voz baja y tensa. Mitrandir, incluso estando aquí, siento el fuego de la añoranza carcomiéndome. Si nosotros, que simplemente estamos al borde, luchamos así, ¿qué pasa con Silas, atrapado en el corazón de todo? Su carga es 1000 veces la nuestra. Temo que no podrá soportar hasta el final. Debemos estar preparados, si es necesario, lo liberaremos, para que no sea consumido. La mirada de Gandalf permaneció fija en la figura tensa de Silas. Sin embargo, cuanto más aguante, mayor será su recompensa, dijo Gandalf con gravedad. Le prestaré la fuerza de Narya, el anillo de fuego. Su llama despertará el valor, encenderá la esperanza y ahuyentará el cansancio. Que sea suficiente para mantenerlo en pie hasta el final. Levantó la mano. La joya roja sobre Narya estalló, y su calor fluyó como fuego hacia el cuerpo de Silas. Elrond, observando atentamente, sintió cómo se le ceía el ceño se aliviaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La fortuna le favorece. De los 3, el anillo de Lady Galadriel es para la preservación, el mío para curar. Pero tu anillo, Mitrandir, solo tu anillo enciende el corazón, convirtiendo la desesperación en fuerza. Quizá este regalo sea la clave para que lo supere. Y así fue. La fortaleza derrumbada de la mente de Silas se estabilizó, sus muros reforzados por la llama de la esperanza. Su espíritu, antes vacilante como una vela en vientos tormentosos, volvió a encenderse. Aunque los deseos que le arañaban seguían presionando, su fuerza ya no le aplastaba por completo. Durante un tiempo, la carga se alivió. Sin embargo, Silas sabía que no era más que un respiro. Cuanto más profundo se volvía rojo el líquido en el horno, más despiadadamente surgían sus anhelos más profundos. El juicio no terminó. Solo se había afilado. Se sumergió en la meditación, esforzándose por mantener la quietud. En el silencio de su mente intentó dejar que el pensamiento mismo se desvaneciera, resistiendo a la corriente no con fuerza sino con vacío. Por fin, el último rastro de oro en el crisol se convirtió en carmesí. El líquido ardía como vidrio fundido, la luz escarlata estallando hacia afuera como si una nueva estrella se hubiera encendido en la cima de Orthanc. Esa luz cayó de lleno sobre Silas. Los deseos de su corazón, ahora amplificados más allá de toda medida, se desbordaron como una inundación. La marea atravesó las paredes de su mente, arrastrando su conciencia a sus profundidades. El rostro de Elrond palideció. No. Se está hundiendo demasiado. Rápido, despiértalo. Inculcó el poder de Bilia en el ser de Silas, su voz resonando en los pensamientos del joven. Silas. Despierta. A su lado, Gandalf desató todo el poder de Narya, llenando el círculo con fuego brillante como el amanecer, derramando valor y luz en el alma vacilante. Sin embargo, Silas no se movió. Su espíritu se perdió, arrastrado al corazón de la ilusión. Las manos de Arwen se apretaron en el pecho. Vio el colgante de la estrella vespertina, la joya que le había regalado, brillando débilmente contra su pecho. La determinación iluminó sus ojos. Si su padre y Mitrandir no podían llamarle de vuelta, entonces ella lo haría. Silas parpadeó. El rugido de la luz de las estrellas había desaparecido. En cambio, oyó un pitido agudo. ¿Una alarma de móvil? Se incorporó en la cama, aturdido. Miró a su alrededor. Paredes sucias. El aroma familiar y opresivo de su piso alquilado. Su escritorio estaba lleno de facturas y un portátil cansado. ¿Esta es mi habitación? Su voz temblaba. Se sentía familiar, pero extraño, como un lugar medio recordado. Yo, debo haber soñado, susurró. Sí, soñé con otro mundo. Magia, elfos, dragones, qué tontería. He estado leyendo demasiadas novelas, eso es todo. Forzó una risa, aunque la inquietud le carcomía. Vistiéndose con su traje barato, se unió a la multitud sin rostro en el metro, sujetando su café. Otro día gris de trabajo corporativo se extendía ante él.
Día tras día, Silas se había adaptado al ritmo de esta vida ordinaria. El trabajo, el trayecto, el cansancio, cada día se confundía con el siguiente. Y sin embargo, cuando se desplomaba en la cama por la noche, mirando al techo agotado, un solo pensamiento siempre le revenía. Esta no es la vida que estaba destinado a vivir. El pensamiento llegó sin querer, desapareciendo tan rápido como apareció, como un susurro medio recordado de un sueño. En su sueño, voces le llamaban, distantes, débiles, pero persistentes. Los descartó como estrés, una mente deshilachándose en los bordes. No se atrevió a buscar consejo médico, temiendo la palabra locura y perder su trabajo. En cambio, buscaba distracciones. Largos paseos, cines vacíos, parques de atracciones los fines de semana. Una noche, pasó junto a un cartel en el vestíbulo del teatro. La trilogía de El Señor de los Anillos reedición en IMAX 3D. Se detuvo. Había visto esas películas años atrás. Las historias eran familiares, aunque vagas en los detalles. Sin que ningún nuevo lanzamiento llamara su atención, compró una entrada para la maratón y se acomodó en el asiento. Al principio observaba con interés casual. Pero pronto, la inquietud se agitó. Gandalf, Elrond, el pueblo de Rivendell, cuando aparecieron en pantalla, no parecían personajes. Se sentían como una familia. Compañeros. Caras entre las que había vivido. El corazón de Silas latía más rápido. Y cuando la tierna confesión de Arwen y Aragorn se reprodujo en la pantalla, el público suspiró suavemente admirado. Pero Silas apretó los puños, un dolor amargo creciendo en su interior. Aunque conocía la historia, no podía soportarla. Arwen no debería estar con Aragorn. Debería estar con ella. El pensamiento cayó como un rayo. Jadeó ante su propia absurdidad, hasta que ocurrió lo imposible. Aragorn desapareció. En la imponente pantalla, la actriz que interpretaba a Arwen brillaba, su apariencia mortal desapareciendo. En su lugar estaba una verdadera doncella élfica, radiante con una luz que ninguna cámara podía capturar. Sus ojos, profundos y estrellados, atravesaron el velo de la ilusión y se encontraron con los suyos. Silas, su voz resonó, dulce como una cuerda de arpa, resonando en su pecho. Despierta. Esto no es real. Te estoy esperando. El velo se rasgó. Los recuerdos, enterrados hace mucho bajo el peso de la vida falsa, regresaron a él. Las runas, la torre, la llama, la luz de las estrellas, Arwen. Arwen. Gritó, levantándose de un salto en el teatro oscuro. Sonrió, una sonrisa más brillante que cualquier amanecer, y atravesó la pantalla como si fuera niebla. Se inclinó cerca, le besó la frente y lo atrajo a su abrazo. Vuelve, Silas, susurró, sosteniéndole mientras la luz del colgante de la estrella del anochecer brillaba entre ellos. Todos te estamos esperando. Un brillo cegador se derramó, consumiendo el mundo falso, lavando el cine, la multitud y la ciudad como tinta en el agua. En el corazón del círculo de Orthanc, los ojos de Silas se abrieron lentamente. El resplandor carmesí de la piedra filosofal se reflejaba en su mirada. Por un momento miró a su alrededor, aturdido, como si despertara de otra vida. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 248. La piedra filosofal. Silas, ¿estás bien? Elrond y Gandalf estaban justo más allá del círculo mágico, sus rostros marcados por la preocupación. Pero Arwen, pálida y débil, ahora descansaba en los brazos de su padre. Aún así, sus ojos, brillantes como la luz de las estrellas, permanecían fijos en Silas, llenos de preocupación. A medida que la niebla de confusión se disipaba, Silas recuperó el sentido. Su mirada bajó al colgante de la estrella vespertina que brillaba débilmente sobre su pecho, luego a Arwen, frágil pero resuelta. Recordando la visión que casi le había consumido, de repente entendió. Fue Arwen quien le llamó de vuelta. Él salió apresuradamente del círculo, arrodillándose a su lado. ¿Qué hizo Arwen para despertarme? Su voz temblaba de urgencia. Elrond suspiró, dividido entre el orgullo y la tristeza. Miró a su hija, luego a Silas. Gandalf y yo lo intentamos todo, pero nada os alcanzó. Cuando el peligro se hizo demasiado grande, Arwen ató su alma a la tuya a través de la estrella vespertina. Te llamó desde más allá del velo, y tú respondiste. El corazón de Silas se encogió. ¿Le hará daño eso? No temas, dijo Elrond con suavidad. Solo ha sobrepasado sus fuerzas. Con descanso, se recuperará. Pero hay algo que debes entender. Vuestras almas están ahora unidas, más profundamente que el vínculo de gemelos. Si estás herido, ella lo sentirá. Si tu espíritu flaquea, el de ella compartirá el peso.
Así que te encargo, Silas, protegerla y no dejar que le pase nada. Las lágrimas le picaron los ojos a Silas. Abrumado por la gratitud y el amor, inclinó la cabeza. Lo juro. Nunca dejaré que le pase daño a ella, ni a mí mismo. Levantó a Arwen con cuidado en sus brazos y convocó la copa dorada. Llenándolo con agua pura de manantial de Ildorien, lo presionó contra sus labios. El agua brillaba con magia antigua, y bajo el encantamiento de la copa su poder crecía aún más. El color volvió lentamente a las mejillas de Arwen. Ella le sonrió levemente, rozando la suya. No te preocupes, Silas. Ya estoy mejor. Ve ahora, la piedra filosofal sigue esperando. Pero Silas negó con la cabeza con terquedad. De su bolsa, sacó un frasco de poción, lo vertió en la copa dorada, lo removió con un hilo de magia y se lo levantó de nuevo hacia ella. Bebe esto primero, dijo suavemente. Te calmará. Divertida por su insistencia, Arwen obedeció. El calor se extendió por su cuerpo y su fuerza volvió un poco más. Qué conmovedor, dijo Gandalf con una sonrisa cariñosa. Los dos siempre corriendo en ayuda mutua. El Rond permaneció en silencio, aunque sus ojos se suavizaron. Cuando Arwen pudo levantarse de nuevo, Silas por fin se permitió respirar libremente. Solo entonces regresó al horno dentro del círculo. El resplandor carmesí se había desvanecido. Sobre sus cabezas, la estrella de Erendil y la estrella de Carnil ya se habían hundido de nuevo en la noche, su conjunción había terminado. Silas abrió el horno de Mithril. La llama del dragón se había extinguido, dejando tras de sí una sola gema, no más grande que el puño de un niño. Flotaba en el aire sobre las cenizas. Un rubí, claro e intacto, brillando débilmente desde dentro como si estuviera iluminado por su propio latido. Lo levantó con cuidado. La piedra latía con poder, una energía como nunca había conocido. Contenía la esencia del espíritu, el alma y la vida, unidos con los 4 elementos de tierra, aire, agua y fuego. Llevaba en su interior la influencia de Elendil, la gravedad de Saturno, la bendición del Silmaril de Erendil y la fuerza ardiente de Carnil. Todo ello fusionado en una fuente misteriosa e inagotable de creación. Enhorabuena, Silas, dijo finalmente el Ron, con voz grave y alegre. Has forjado una piedra filosofal perfecta. Se acercó, con los ojos brillando de asombro. Cada etapa exigía no solo dominio del oficio, sino dominio del yo. Completarlo es lograr la armonía de cuerpo, mente y espíritu. Es una hazaña incomparable. Silas miró la gema brillante, asombrado. No se había creído capaz de tal cosa. Y sin embargo, la mirada de Elrond se suavizó. En el último momento, cuando el deseo casi te reclama, el alma de Arwen se unió a la tuya. Ese vínculo te devolvió. No era el camino que la mayoría de los alquimistas recorren, pero el destino tiene sus propios planes. Y a través de ella, la piedra ha alcanzado su forma perfecta. Podría considerarse un accidente afortunado, un atajo que condujo, contra todo pronóstico, a la creación impecable de la piedra filosofal. Al darse cuenta de esto, Silas no pudo ocultar la alegría en sus ojos al contemplar la gema que descansaba en su palma. En cambio, la famosa piedra filosofal de Nicolás Flamel nunca llegó a completarse. Por eso, aunque la piedra de Flamel le concedió una forma de inmortalidad, no pudo preservar su cuerpo del implacable avance de la edad. Su carne se debilitaba año tras año hasta que estaba tan frágil que un simple apretón de manos podía fracturarle los huesos. Esa maldición de declive interminable acabó obligándole a abandonar su búsqueda de la inmortalidad. La inmortalidad de ese tipo no era un regalo, sino una sentencia cruel. Sin embargo, una piedra filosofal perfecta trajo algo mucho mayor. No solo la vida sin fin, sino la preservación de la juventud eterna. Y ahora, con la piedra impecable en la mano, Silas tenía en su mano la verdadera base de la vida eterna. Aún así, su poder no era absoluto. La piedra en sí no otorgaba directamente la juventud eterna. Más bien, permitía preparar un elixir de la vida, una poción que, cuando se consumía regularmente y sin interrupción, sostenía el cuerpo en la juventud. Si alguna vez se abandonara la poción, el bebedor envejecería y moría como cualquier mortal común. Sin embargo, sus dones no terminaron ahí. La piedra filosofal conservó su propiedad más legendaria, la capacidad de transmutar metales básicos en oro. Deseoso de probarlo, Silas cogió una varilla de hierro sencilla. Presionó la piedra contra ella, pero no pasó nada. Frunció el ceño. Quizás se necesitaba otro método. Un momento después, la respuesta le vino a la mente. Canalizó su magia en la gema. De inmediato, la piedra brilló con una luz carmesí.
La varilla de hierro brillaba y fluía, su gris apagado transformándose en un oro rico y resplandeciente. Los ojos de Silas brillaron de triunfo. Alzó la varita y partió la vara en dos. Ambas mitades brillaban con el mismo brillo inquebrantable. La transmutación era real, oro verdadero, no ilusión. Los demás observadores respiraron con sorpresa. Gandalf se rió, con los ojos brillando. Bueno, Silas, ahora puedo decir con confianza que eres el hombre más rico de toda la Tierra Media. Con esta piedra, puedes invocar riquezas suficientes para avergonzar a las hordas de reyes. Arwen, con una sonrisa burlona en los labios, añadió. Y sin duda el más feliz de todos será Smaug. Ya lleva a las arañas casi hasta la muerte tejiendo tela solo para llenar su tesoro de tesoros. Si supiera que ahora tienes el poder de hacer oro en sí, estaría fuera de sí de alegría. Ante eso, Gandalf y Elrond se rieron en voz alta. Ellos también se habían enfrentado al poderoso dragón y sabían bien lo insaciable que ansiaba oro. Si Silas no fuera su amo, Smaug bien podría haber reclamado la piedra directamente, tal como una vez reclamó el tesoro de la montaña solitaria. Silas se unió a sus risas. Sin embargo, en el interior conocía la verdad. Aunque la piedra podía convertir metal en oro, el acto exigía una considerable energía mágica. Crear montañas de tesoros no era tarea sencilla, incluso con la piedra filosofal en la mano. Con la perfección de la piedra asegurada, los papeles de Gandalf y Elrond estaban completos. Elrond se preparaba para regresar a Rivendell cuando Silas de repente dio un paso adelante y detuvo su partida. Ante la mirada asombrada de Elrond, Silas levantó la recién forjada piedra filosofal, cuyo resplandor carmesí iluminaba su rostro. Mi señor Elrond, dijo Silas, con voz firme pero llena de reverencia. Vengo ante vosotros con todo el respeto de mi corazón, para dejar al descubierto mi deseo. Quiero a tu hija Arwen. Ella es la única estrella de mi camino, el lugar de descanso de mi alma en este mundo. Le ruego piedad, señor Elrond. Permíteme tomar a Arwen como esposa. Juro por el nombre de Silas, y ofrezco la piedra filosofal como regalo de compromiso. En esta vida, la cuidaré, la protegeré, nunca fallaré en tu confianza. Arwen jadeó suavemente, llevándose la mano a los labios. Las lágrimas brillaban en sus ojos, la alegría la envolvía como un amanecer. Gandalf sonrió radiante, su bastón descansando ligeramente en la mano, todo su rostro vivo de alegría. Elrond, sin embargo, permaneció en silencio durante un tiempo. Miró del joven ansioso frente a él a la piedra filosofal que brillaba carmesí en la palma de Silas. La piedra filosofal no era una simple joya, era la obra de toda la vida de Silas, una creación ligada a su propia existencia. Sin embargo, estaba dispuesto a entregarlo a Arwen. Según la costumbre de elfos y hombres, un regalo de compromiso pasaba a ser propiedad de la novia, gestionado aparte de la casa de su marido. Al poner la piedra en manos de Arwen, Silas le estaba entregando no solo su tesoro, sino también la clave misma de su destino. Por fin, la expresión severa del Elrond se suavizó en una sonrisa. Una vez te puse una condición, dijo en voz baja. Si pudieras alcanzar la inmortalidad, te concedería la mano de Arwen. Ahora has forjado la propia piedra filosofal. Has cumplido tu promesa y no tengo motivo para negarme. Te entrego a mi hija, mi joya más preciada. Asegúrate de protegerla bien y de concederle felicidad. El corazón de Silas dio un vuelco con esas palabras. Pero Elrond levantó la mano, frenando su alegría. Sin embargo, hay que respetar las formalidades. Debes enviar un apoderado digno a Rivendell, llevando tu juramento con el debido honor. Ante los testigos, se sellará un contrato y se fijará una fecha para la boda. Solo entonces pondré a mi hija completamente bajo tu cuidado. Alivio y alegría se mezclaron en el rostro de Silas, y asintió con entusiasmo. Se hará. Gandalf soltó una risa, cálida y retumbante. Entonces déjame actuar como tu representante y tu oficiante, muchacho. Creo que estoy cualificado para ambas opciones. Silas le apretó la mano y respondió con sincera gratitud. Por supuesto. No podría haber nadie más adecuado. Elrond inclinó la cabeza, completamente de acuerdo. Dada la estatura de Gandalf y los lazos que mantenía tanto con Rivendell como con Silas, no se podría haber tomado mejor decisión. La cámara de Orthanc se llenó de risas ligeras, alivio y alegría. Pero muy al este, en la Tierra Negra de Mordor, otro fuego ardía. En la cima de Barad, el ojo de Sauron giró hacia el oeste, su mirada atravesando leguas de sombra, posándose en Isengard. Debajo de él se agachaba un dragón monstruoso, de más de 1000 pies, coronado con hierro dentado.
Su aliento hervía con una escarcha mortal, y el aire a su alrededor se congeló, de modo que los orcos y criaturas menores no se atrevieron a acercarse. Sobre su espalda estaba Saruman el Blanco, bastón en mano, sus túnicas agitándose con el viento fétido. Sus ojos brillaban con una oscura determinación. A su alrededor hervían una multitud de horrores, cientos de dragones menores envueltos en vapores negros, sus vastos ojos iluminados con fuego espectral. Sobre las espaldas de cruces retorcidos, mitad draco y mitad bestia caída, los espectros del anillo se sentaban como sombras formadas, sus espadas sedientas. Partid, fue la orden de Sauron, resonando en la noche. Con un rugido atronador, el dragón coronado extendió sus colosales alas y se elevó hacia el cielo. El enjambre de bestias aladas le siguió, ocultando la luz de la luna. En el suelo, dragones sin alas llevaban legiones de orcos a sus espaldas, avanzando como una marea viva. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com /Weblink comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 249. Ataques de Mordor. Gondor y Mordor estaban divididos por los Epeldúat, las montañas de la sombra. Al oeste de esas oscuras crestas se encontraba Ithilien, el feudo más oriental de Gondor, una tierra que antaño fue famosa como el Jardín de Gondor. Sus fronteras se extendían desde el río Anduin al oeste hasta las montañas de la sombra al este, desde los pantanos muertos al norte hasta los poros al sur. En tiempos antiguos, había sido un paraíso de bosques verdes, arroyos rápidos y flores fragantes. Minas Ithil, la Torre de la Luna, había custodiado en su día el corazón de Ithilien y el camino hacia Mordor. Pero en el largo declive de Gondor, la tierra se volvió desolada bajo constantes incursiones, y Minas Ithil cayó en manos del enemigo. Retorcida en Minas Morgul, la torre se convirtió en un faro de terror. Durante muchos años, Gondor solo soportó incursiones dispersas de orcos desde Morgul. Pero en ese día, la fortaleza finalmente vomitó su fuerza. Desde el paso de Cirith Ungol y las puertas negras del valle Morgul vertió una marea incesante de orcos, que fluyeron hacia el oeste a través de las montañas de la sombra hacia Ithilien. Entre ellos marchaba la misma banda de la torre de vigilancia que Silas, disfrazado de orco, había infiltrado en su búsqueda de la seda de Shelob. Creyendo que su capitán había sido devorado hace mucho tiempo por la araña, los orcos discutieron hasta que se eligió un nuevo líder. Sin embargo, su reinado duró apenas 15 días antes de que llegara la orden para unirse a la alistación. Como muchos otros, su destino era desaparecer sin nombre en la guerra de Mordor. Para atacar Gondor, las legiones de Sauron primero tuvieron que cruzar el Anduin. El único verdadero paso estaba en Osgiliath, que fue la orgullosa capital de Gondor, donde un poderoso puente cruzaba el río. La ciudad abarcaba ambas orillas, el distrito este estaba abandonado a la ruina, el distrito oeste aún en manos de Gondor. Como el consejo de Gandalf había despertado a Denethor para que le diera la precaución, Gondor había reforzado el bastión occidental de Osgiliath. Pero décadas de paz inestable habían atenuado la vigilancia. Pocos creían que realmente se acercaba una tormenta, hasta que banderas negras se alzaron al otro lado del río y el distrito este se llenó de decenas de miles de orcos. Cruzaron el puente en una marea de hierro y furia. Sonaron cuernos, puertas se cerraron de golpe y los defensores de Gondor lanzaron flechas y piedras desde las almenas. Escaleras escaladoras cayeron al río. Incontables orcos fueron asesinados antes de que pudieran siquiera alcanzar los muros. El puente se empapó de sangre, y el Anduin arrastró cuerpos río abajo. Durante un tiempo, Gondor resistió. Su valor y la altura de sus muros rompieron carga tras carga. Los defensores gritaron con un triunfo sombrío mientras los orcos se retiraban. Pero sus vítores se apagaron rápidamente. De la oscura horda avanzaron trolls monstruosos, brutos imponentes con pieles gruesas como el hierro. Cada uno llevaba en la espalda una esfera de hierro negro, brillando con runas de fuego. En su base siseaban mechas humeantes, escupiendo chispas como lenguas de serpiente. Los capitanes en la muralla gritaron alarmados. Nadie en Gondor había visto jamás tales armas, pero el temor se apoderaba de cada corazón. Los trolls lanzaron las esferas de hierro contra las puertas de la ciudad, chispas arrastrándose cada vez más cerca del polvo que había dentro. Si Silas hubiera estado presente, habría sabido la verdad al instante. Saruman había traicionado la Tierra Media con fuego y astucia, enseñando al enemigo el arte de la pólvora negra. Flechas caían inofensivas de las pieles de los trolls. Un rugido ensordecedor rompió el aire. Los defensores gondorianos en las almenas tambalearon mientras la propia tierra parecía estremecerse bajo ellos.
Las puertas de hierro del distrito oeste de Osgiliath, orgullosas y resistentes como eran, habían sido voladas en un solo golpe catastrófico. Fragmentos de piedra y madera volaban como flechas, derribando a los hombres que se habían quedado valientemente atrás. El humo y el fuego se alzaron juntos, ahogando el aire. Desde el tramo este del puente se escuchó el rugido de los orcos, una oleada de abucheos y vítores salvajes. Con renovada furia, se lanzaron hacia adelante, blandiendo hojas toscas, lanzas y hachas ganchos, cayendo en la herida abierta de la puerta de la ciudad. El acero chocaba contra el acero en las calles del distrito oeste. Los hombres de Gondor luchaban con una resolución sombría, sus estandartes blancos manchados de ceniza y sangre. Una y otra vez se reagruparon, pero la interminable avalancha de orcos presionaba con más fuerza, obligándoles a retroceder por las estrechas calles. La ciudad estaba al borde de la ruina. Al ver esto, el capitán de la guarnición, con la armadura abollada y el yelmo desgarrado, tomó una decisión fatídica. Hazles retroceder. Rompe del puente, no sea que todo Gondor caiga. Gritó, alzando su espada en alto. Su voz resonó entre el caos, y por un momento, los hombres de Gondor sintieron el fuego de Númenor arder de nuevo en sus corazones. Con una carga desesperada, cortaron las filas de orcos, desbordándose sobre el puente mismo. El Anduin espumaba y espumaba debajo, engulliendo a orcos y hombres por igual mientras los cuerpos caían en su torrente. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el trueno del río. Pero el destino se volvió cruel. En medio de la lucha, una flecha de plumas negras dio en el blanco. El capitán tambaleó, atravesó, y tanto él como su corcel cayeron del puente al frío abrazo del río. Sin líder, los hombres vacilaron. Intentaron prender fuego a los soportes del puente, derribar su mampostería, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por la implacable contraoleada de Mordor. Los orcos se abalanzaban, derribando a todos los que permanecían. Al anochecer, los estandartes de Gondor habían sido derribados, sus muros arrasados. El distrito oeste de Osgiliath había caído. El Anduin, que antes fue el escudo de Gondor, yacía ahora vulnerado. Los ejércitos de Mordor, atrincherados en Osgiliath, habían ganado un camino directo hacia los campos de Pelennor y la ciudad blanca más allá. Minas Tirith se encontraba ahora al alcance del enemigo. La noticia se propagó rápidamente río arriba. Mensajeros, ensangrentados pero intactos, llevaron las terribles noticias al salón del mayordomo. Ectelion II ordenó que las defensas de Minas Tirith se activaran plenamente, y de inmediato las colinas Faro de Gondor fueron incendiadas. Uno a uno, los fuegos saltaron hacia el cielo, 7 grandes piras coronando las crestas de las montañas blancas, su humo amarillo enroscándose contra el viento. A lo lejos, la llamada de auxilio llegó a Edoras, donde los señores de los caballos observaban con ojos preocupados. El rey Fengel permanecía sombrío en los escalones de Meguseld. El deber de Rohan era claro. Gondor llamaba, y por juramento debían responder. Sin embargo, la propia Riddermark ardía. Desde el norte, los orcos que salían de la Puerta Negra se habían unido a los saqueadores orientales, arrasando las fronteras de Rohan con fuego y sangre. Dividido entre el juramento y la supervivencia, Fengel eligió el camino tanto del deber como de la necesidad. Envía 1000 jinetes a Gondor, ordenó. Que lleven espada y palabra, para que Gondor conozca nuestra difícil situación. Se sonaron los cuernos de la marca, y los mensajeros cabalgaron rápidamente para convocar a todos los Eorel a la guerra. Pero el nuevo consejero del rey, grave y cauteloso, habló más. Mi señor, al oeste está el mago de Isengard. Tiene a los Dunlendings a su disposición, y su poder ha crecido. ¿No le mandarás también? Los pensamientos de Fengel se dirigieron a los extraños presagios del cielo, los meses de estrellas ardientes y la historia del espía de Saruman desenmascarado por el mago de túnica oscura, Silas, el señor de los dragones. La mirada del rey se endureció. Sí, dijo al fin. Escribiré con mi propia letra. Cabalga con toda la velocidad hacia Isengard. Si el señor dragón nos presta su poder, Rohan aún podría soportar esta tormenta. Con urgencia rápida, el senescal de Gondor tomó su pluma y escribió una carta cargada de sinceridad. El pergamino fue sellado apresuradamente, y un jinete, montado en el caballo más fugaz de los establos, galopó hacia el oeste en dirección a Isengard. Orthanc, Isengard dentro de la Torre Negra, Silas y Gandalf ya se habían enterado del peligro de Gondor, incluso antes de que el rey Fengel de Rohan recibiera noticias. Este conocimiento no llegó por mensajero, sino por piedra. Porque el senescal de Gondor, Ectelion II, aún conservaba el palantir de Minas Tirith, mientras que Gandalf conservaba el palantir recuperado que perteneció a Saruman.
A través de su oscuro prisma, el senescal había alcanzado las leguas y hablado directamente con Gandalf, revelando la caída de Osgiliath y la amenaza terrible que ahora acechaba sobre Minas Tirith. Al escuchar la noticia, tanto Silas como Gandalf fruncieron el ceño. La mente de Silas se agitaba inquieta. Esto nunca debió pasar, pensó. En la historia tal y como la recordaba, el gran asalto de Mordor a Gondor pertenecía a la Guerra del Anillo, a muchos años de distancia. ¿Por qué entonces Sauron atacó tan pronto? ¿Qué había cambiado el curso del destino? Gandalf, mientras tanto, permanecía grave y en silencio, con humo saliendo de su pipa. Frunció el ceño preocupado. La fuerza de Sauron aún no debería estar completa. ¿Por qué, entonces, está tan desesperado por presionar su mano contra Gondor ahora? Dio una última calada, exhaló despacio y luego se puso en pie. Debo pedirte perdón, Silas, dijo con gravedad. No puedo ser tu representante ahora para pedir la mano de Arwen en Rivendell. Debo ir de inmediato a Minas Tirith. Si esa ciudad cae, el destino de toda la Tierra Media penderá de un hilo. Silas no se sorprendió. Negó con la cabeza con calma resolución. No hay necesidad de disculparte. Un compromiso puede esperar, esta crisis no. El propio señor Elrond seguramente estará preocupado por la difícil situación de Gondor. Es más prudente dejar esos asuntos hasta que regreses sano y salvo. Los ojos de Gandalf se suavizaron y una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios. Muy bien. Cuando Gondor esté estabilizado, iré contigo a Rivendell y veré que ganas la mano de tu amado. ¿Puedes enfrentarte a esto solo, Gandalf? Preguntó Silas, con un tono cargado de preocupación. Si Gondor está al borde, ¿no necesitas ayuda? Pero Gandalf solo negó con la cabeza. Mi misión no es derribar ejércitos, sino encender el valor en el corazón de los hombres. Gondor necesita un administrador de esperanza, no un arma. Eso sí puedo dárselos. Sus ojos se endurecieron mientras añadía. Y hay otra razón. Mientras Mordor presiona a Gondor, Saruman podría aprovechar la oportunidad para regresar sigilosamente y reclamar Isengard. Alguien debe quedarse aquí para protegerse de él. Esa tarea te corresponde a ti, Silas. Los labios de Silas se apretaron en una línea fina, pero no discutió. Gandalf tenía razón. La última vez que persiguieron a Saruman, el mago caído había sido arrastrado de vuelta a Mordor como un maldito roto. Una criatura así no se quedaría de brazos cruzados mientras su oscuro amo se movía contra Gondor. Comentario 1. Votar. 2 restantes. Capítulo 250. Ayuda a Rohan. La urgencia de la hora les oprimía con fuerza. Gandalf incluso consideró dejar atrás Shadowfax y alzar el vuelo en una escoba, volando directamente sobre las montañas blancas para llegar a Minas Tirith, sede de Gondor. Pero Silas lo detuvo rápidamente. Volar seguiría tardando demasiado. Puedo hacerte un traslador que te lleve casi todo el camino. No te llevará directamente a la capital, pero sí te acercará lo suficiente como para ahorrar tiempo valioso. Los ojos de Gandalf se iluminaron. Con tu magia, eso sería mucho más rápido. Sin dudarlo, Silas sacó un anillo de mitril y apoyó su varita contra él. Mentos. Cantó. El anillo tembló levemente, brillando con una luz azul suave. Se lo puso en la mano de Gandalf. Lo he encantado con un amuleto de traslador, explicó Silas. Un toque de tu magia lo activará. Te llevará a Gondor y podrá usarse de nuevo. Si alguna vez estás en peligro, simplemente hazlo, y te traerá de vuelta a Isengard. Gandalf se colocó el anillo en el dedo índice izquierdo, junto a Narya, el anillo de fuego. Esbozó una sonrisa ladeada. Si no fuera tan viejo, esto podría causar algún malentendido. Esperemos que Arwen no te regañe, ya me has dado un anillo antes que a ella. Silas gimió, momentáneamente sin palabras. No pudo evitar recordar al actor de ojos azules que una vez interpretó a Gandalf en su vida anterior. Ver al peregrino gris ante él haciendo tal broma creó una disonancia tan extraña que Silas casi se echó a reír en voz alta. Si no hubiera sabido mejor, podría haber desconfiado de las intenciones del mago. Pero Gandalf, desconcertado por la mirada de Silas, apartó ese pensamiento. No tenía libertad para enigmas de expresión. Con un último gesto de brazos, se giró para montar a Shadowfax, listo para cabalgar con la ayuda del traslador. Entonces, de repente, un grito penetrante resonó desde arriba. Era Aslan, el grifo, girando sobre la torre en su patrulla, su llamada clara y afilada. Tanto Silas como Gandalf miraron al cielo, con confusión en sus rostros. ¿Aslan ha visto algo?, preguntó Gandalf, deteniendo su mano sobre el anillo. Podía percibir inquietud en el grito de la criatura.
Silas, dotado de legeremancia, leyó directamente los pensamientos del grifo. Frunció el ceño. Se giró hacia las llanuras más allá de Isengard. Aslan dice que los jinetes se acercan, los Rohirrim, por su atuendo. Vienen directos hacia nosotros. Gandalf se tensó. Gondor ya tambalea bajo la mano de Mordor, y ahora Rohan envía hombres aquí. Entonces Rohan también debe estar en peligro. Su premonición resultó ser cierta. Pronto, apareció una tropa de jinetes cansados, guiados por jinetes Dunlending leales a Silas. El polvo se aferraba a sus capas por el largo viaje. A su cabeza cabalgaba un hombre de 30 años, con aire de nobleza aunque desgastado por el viaje. Desmontó y se inclinó con respeto. Lord Silas, dijo. Soy Forkir, primo del rey Fengel de Rohan. Los faros de Gondor piden ayuda, pero Rohan mismo está acosado. Decenas de miles de orcos y orientales arrasan nuestras marchas orientales. No podemos prescindir de jinetes para Gondor. Por voluntad de mi rey, deposito esta súplica en tus manos. Aquí está su carta. Extendió el mensaje sellado. Silas rompió el sello, escaneando las palabras. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Gandalf se dio cuenta. ¿Qué escribe Fengel que te asusta tanto? Sin decir palabra, Silas le pasó el pergamino. El rey promete que, si ayudo a Rohan en su defensa, me cederá todo el paso de Rohan, incluidos los vados de Isen. Las cejas de Gandalf se alzaron. El paso de Rohan, entre las montañas nubladas y las montañas blancas, no era un premio menor. Llanuras abiertas, fértiles y libres, protegidas por el crucial cruce del río Isen. Quienquiera que tuviera la brecha podría cortar las líneas de vida entre Rohan, Gondor y las tierras de Eriador. Era la clave hacia occidente. Que el rey Fengel siquiera contemplara entregarla les sorprendió a ambos. Pero Gandalf guardó el secreto. Esta era una elección que solo Silas podía tomar. El mago permaneció en silencio, mientras Silas se volvió hacia Brok, jefe de los Dunlendings, que había marchado al frente de los jinetes. Los Dunlendings, antaño enemigos salvajes, hacía tiempo que se arrodillaban ante Silas y ahora protegían las llanuras alrededor de Isengard como su pueblo jurado. Brok, dijo Silas, con voz firme, has oído los términos. Esta es tu decisión tanto como la mía. Si tú y tus clanes marcháis para ayudar a Rohan, entonces la brecha de Rohan y los vados de Isen serán tierra de vuestro pueblo para siempre. Pero si te niegas, el asunto termina aquí. Silas no tenía intención de marchar él mismo hacia Rohan. Su deber era permanecer en Isengard, vigilando cualquier traición repentina de Saruman. Pero la cuestión de la ayuda aún podía responderse. Los Dunlendings fueron en su día los enemigos más acérrimos de Rohan, saqueadores lo suficientemente feroces como para cabalgar hasta Edoras. Su fuerza era bien conocida por los Rohirrim, que aún conservaban viejas cicatrices de esas guerras. Si ahora los Dunlendings y los señores de los caballos se unieran contra Mordor, podrían realmente rechazar la marea oscura. Sin embargo, Silas no los mandó. Aunque se arrodillaron ante él, a diferencia de la gente de Bree o Oxmeade bajo su protección, los Dunlendings se gobernaban a sí mismos. No dictaba sus elecciones. Aún así, se inclinaba hacia la esperanza. Si aceptaban esta oferta, asegurarían los vados de Isen, un cruce de caminos de todas las grandes carreteras del norte y del sur. Tal premio no solo les otorgaría un hogar, sino también riqueza, asegurando paz y prosperidad para sus descendientes. Y si los Dunlendingos y los Rohirrim luchaban codo con codo, quizás la amargura de los siglos empezaría a sanar. Gandalf, soplando en silencio su pipa, vio la intención de Silas y le lanzó una mirada aprobatoria. Si los Dunlendings marchan junto a los Rohirrim, murmuró, esta batalla podría sembrar por fin las semillas de la paz. Brok, el jefe Dunlend, luchaba en silencio. Su corazón despreciaba a los señores de los caballos. Una parte de él anhelaba verlos aplastados bajo los ejércitos de Mordor. ¿Por qué su pueblo debería sangrar por sus viejos enemigos? Sin embargo, la promesa de tierra y seguridad pesaba aún más. Una nueva patria, rica y segura, para sus hijos y los hijos de quienes vendrán después de ellos y por fin, alzó la mirada, con voz firme al responder. Señor, nosotros, los Dunlendings, cabalgaremos a la guerra. Pero escucha esto, no aceptaremos órdenes de los Rohirrim. Luchamos a su lado, no debajo de ellos. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Silas. No esperaba menos. Brok no era ningún imprudente. Se había rendido a Isengard no por miedo, sino por el futuro de su pueblo. Dejar a un lado el orgullo ahora para sobrevivir era una elección nacida del verdadero liderazgo. Gandalf también sonrió aliviado.
El mago blanco admiraba la forma en que Silas manejaba el asunto y respetaba el valor de Brock para elegir sabiamente. Los emisarios Rohirrim, que habían cabalgado con temor a la negativa, ahora se iluminaban de alegría. Aunque seguían murmurando sobre bárbaros, no podían negar la ferocidad de los guerreros Dunlending. Con tales aliados, sus posibilidades contra Mordor se hicieron más brillantes. Silas levantó la mano. Ya que marcharás en defensa de Rohan, no te enviaré con las manos vacías. Sacó el cuerno de la victoria y lo llevó a sus labios. El sonido estalló, profundo y atronador, resonando por el círculo de piedras de Isengard. De los bosques respondían los gritos, agudos, orgullosos, como águilas y caballos salvajes juntos. Entonces aparecieron docenas de hipogrifos, con las alas abiertas contra el cielo. Giraron sobre Orthanc en formación reluciente antes de agacharse para aterrizar, las garras golpeando el césped con fuerza atronadora. Con una carrera corta y una parada repentina, se alinearon ante Silas, con la cabeza inclinada como si esperaran su orden. Tanto el contingente Rohirrim como los Dunlendings miraban a los hipogrifos reunidos con asombro abierto. Las criaturas eran inmensas, medían más de 3 metros de altura, con las alas extendidas casi 6 metros de ancho. Comparados con los caballos de Rohan, parecían tan grandes como elefantes, con sus garras de águila relucientes y sus plumas reluciendo como acero pulido. Silas dio un paso adelante, acariciando el cuello del hipogrifo líder, luego se volvió hacia Brock, el jefe Dunlending. Estos hipogrifos pueden correr como el viento por el suelo y también pueden alzar el vuelo. Hoy te los prestaré para la batalla. Pero cuidado, sus espíritus están orgullosos. No se doblegan fácilmente a ninguna mano. Para montarlos, debes ganarte su respeto. Las palabras encendieron una chispa en los ojos de los Dunlendings, y ni siquiera los Rohirrim, famosos señores de los caballos de la Tierra Media, no pudieron ocultar su envidia. La idea de dominar monturas aladas encendía cada corazón. Brock, incapaz de contener su entusiasmo, preguntó: «Señor, ¿cómo se gana uno su favor?» Silas explicó pacientemente: «Elige al hipogrifo que te llame. Acércate a menos de 2 pasos. Luego inclina profundamente mientras sostiene su mirada sin miedo. Si inclina la cabeza en respuesta, te ha aceptado, y puedes acercarte para montar. Pero si no se inclina, retroceder despacio y sin vergüenza. No lo provoques, sus garras pueden partir a un hombre por la mitad». De inmediato, los Dunlendings dieron un paso adelante, cada uno ansioso por demostrar su valía. Brock fue el primero. Sus ojos se posaron en el hipogrifo líder, el mismo que Silas había criado desde el huevo, el único con nombre. «Bukbeak», murmuró Silas, observando atentamente. Brock se dirigió hacia la bestia. A 3 metros, Bukbeak resopló, raspando la tierra con sus afiladas garras delanteras. La advertencia era clara. Brock se detuvo, luego se inclinó hacia adelante en una reverencia lenta y profunda, con la mirada fija en los ojos dorados de la criatura. El enfrentamiento parecía interminable. Bukbeak lo estudió, sopesando su valor. A Brock le dolía la espalda, los hombros le temblaban, pero no flaqueaba. Por fin, el hipogrifo se movió, extendió una garra y bajó la cabeza en respuesta. Una oleada de asombro se extendió entre la multitud que observaba. Incluso Silas alzó una ceja y luego sonrió. «Bien hecho, Brock. Bukbeak te ha aceptado». Con visible alivio y alegría, Brock dio un paso adelante, posando una mano cautelosa sobre el pico afilado antes de subir, torpemente pero decidido, a la espalda de Bukbeak. Los otros Dunlendings siguieron pronto. Algunos lo consiguieron, ganándose nuevos compañeros orgullosos. Otros fracasaron, obligados a retroceder. Algunos casi pagaron con la vida cuando un hipogrifo atacó, salvado solo por los rápidos hechizos de Silas. Los que tuvieron éxito exultaron, sus risas resonando en el aire mientras se sentaban a horcajadas sobre las bestias aladas. Quienes fracasaron miraban con envidia, apretando los dientes con frustración. Una vez terminada la elección, Silas trajo regalos. Presentó varios miles de trajes de armadura de seda de araña, tejidos con la seda de araña y encantados para dar fuerza. Ligeros como lino, pero más duros que la cota de malla, apartaban espada y flecha por igual. Luego desbloqueó la armería oculta de Orthanc, revelando las armas que Saruman había forjado en secreto. Hojas y lanzas de acero negro, afiladas e implacables. Así equipados, los Dunlendings quedaron transformados. Ya no un pueblo desaliñado en los márgenes, sino un orgulloso ejército de guerra montado en hipogrifos, vestidos con armaduras relucientes, sus armas sedientas de batalla. Un nuevo ejército había nacido en Isengard. Fin de capítulo.
Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.